Muy buenos días, querida familia de Radio María. Qué gusto nuevamente poder compartir con ustedes en este sábado 31 de enero del 2026, un día más que el Señor nos regala para poder llegar hasta sus hogares, y por supuesto les damos gracias por permitirnos estar con ustedes, y gracias también a todos quienes conforman Radio María y nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy les saluda Iván Lucero, les voy a estar acompañando, y también Dani, que está en los controles, en los equipos, allí haciendo esa misión desde el silencio, una gran misión que es permitirnos llegar hasta ustedes. Y les recordamos, por supuesto, que pueden sintonizarnos en las diferentes frecuencias, también en la aplicación de Radio María Ecuador, en la página web. Y si quieren volver a escuchar los programas, o tal vez se perdieron algún sábado algún programa, pues recuerden que tenemos nuestro canal de Instagram, en donde semana a semana colocamos los temas que vamos a tratar, y también nuestro canal de YouTube, en donde están subidos los programas que hemos tenido con excelentes participantes, quienes con la gracia de Dios han podido estar aquí. Y por supuesto no podemos empezar nuestro programa sin invocar esa presencia divina, sin pedirle a nuestro Padre Celestial que venga a nuestro corazón, que venga a apaciguar nuestra mente, nuestra alma. Seguramente hemos tenido una semana ajetreada, cansada, porque esta vida es una batalla, y sin embargo el Señor viene en este momento a decirte allí en donde estés, en tu corazón, que Él quiere tocar tu alma, que Él quiere permitirte descansar estos minutos. Así que en donde quiera que estés, recuerda que el Señor te escucha, que el Espíritu Santo está cerca. Invoquemos su presencia, invoquemos la presencia de nuestra Madre María, quien es aquella compañera que el Señor nos ha regalado, una madre para que luche con nosotros y por supuesto para que salgamos victoriosos. Y no podríamos hacerlo sin la presencia de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, a quien le invocamos diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Que todo lo que hablemos, que todo lo que hagamos en este momento sea siempre para la gloria de Dios, sea siempre para el bien de nuestras almas, y que podamos seguir creciendo como personas y como familia católica. Y por supuesto, como todos los sábados, hoy tenemos un tema maravilloso. Vamos a tratar acerca de cómo sanar un matrimonio herido. Y por supuesto tenemos unos invitados excelentes de primera. Hoy nos acompañan Adriana Guamán y Cristian Quito. Ellos son un matrimonio y están al frente de la pastoral familiar de la parroquia Fátima. Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, queridos hermanos. Así es, ellos nos acompañan, están aquí junto a nosotros en la cabina para tocar este tema tan maravilloso. El matrimonio es un sacramento y una vocación de amor por el cual hombre y mujer aceptan formar una comunidad de vida y amor, para caminar juntos y cuidar y educar a sus hijos. Al mismo tiempo, como toda relación humana, el matrimonio no está exento de problemas y dificultades que pueden llegar a lesionar el amor y la confianza de los cónyuges. Cuando estas heridas no son trabajadas, pueden afectar de manera grave la relación conyugal. Por ello, surge la necesidad de identificar, sanar y prevenir las posibles consecuencias de estos conflictos. Esto se realiza a través del compromiso mutuo de la pareja y siempre junto al auxilio divino. De esta manera, los padres se transforman en testimonio del amor de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y acogernos en su infinita misericordia. Bueno, antes de empezar, creo que es importante, Adriana y Cristian, que nos comenten un poco, bueno, quiénes son ustedes, que se presenten, que nos comenten qué hacen. Ustedes trabajan con familias y hay muchas personas que en sus hogares seguramente necesitan de estas palabras que hoy vamos a hablar. Así que bueno, coméntenos un poco acerca de ustedes y qué realizan. Así es, Iván. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Cristian, mi esposa Adriana. Como usted bien dijo, somos un matrimonio, tenemos 13 años de casados, por gracia de Dios. Tenemos 3 hijitos, Ana Paula de 10, Rafaela de 7 y el pequeño milagro de Dios que se llama José Joaquín, de 1 año y 9 meses. José Joaquín vino después de hacer una recanalización de trompas. Eso es otro tema para otro día. Sí. Bueno, pues buenos días, queridos hermanos. Como dijo mi esposo, pues ya llevamos 13 años de casados.
En el inicio, pues nuestro matrimonio estuvo marcado por el vicio del alcohol de mi esposo, y ahí empezaron las primeras piedras en el camino, ¿no? Empezamos a luchar en nuestras fuerzas y no pudimos. Fue cuando empezamos a caminar, a buscar al Señor, y con su gracia pudimos superar esta situación. Realmente fue una gracia divina el que mi esposo pueda dejar este vicio. Sin embargo, cuando nació nuestra segunda hija, pues también equivocadamente tomamos la decisión de cerrarnos a la vida, pero Dios, en su infinita misericordia, por medio de una consagración a la Santísima Virgen María, en el año 2020, a través de la comunidad de Lazos de Amor, nos mostró pues el grave error que habíamos cometido, ¿no? Y Dios empezó a tocar nuestra conciencia, y la mamá mismo fue preparando todo el camino para que pudiéramos recuperar esta gracia que habíamos perdido. Y por eso pues hoy entendemos que esas heridas son la misión que Dios nos ha querido encomendar. Empezamos a servir en la parroquia de Fátima, justo en plena pandemia, fue cuando nos consagramos y ahí Dios nos llamó. Y primero fuimos catequistas y luego el Señor nos encomendó este apostolado de la pastoral familiar. En la cual nosotros estamos ya hace 3 años, hermanos. En este apostolado nos encargaron los cursillos prematrimoniales, la preparación que es para las parejitas que están próximas a recibir el sacramento del matrimonio. También en esta actividad el Señor nos regaló una gracia inmensa. El Padre Ricardo Hugo nos encomendó esta tarea y por gracia de Dios pudimos preparar un cursillo prematrimonial elaborado, como decimos nosotros, por gracia del Espíritu Santo, porque el Padre Ricardo nos pidió que preparáramos los temas y todo, y en una semana mi esposa armó un cursillo prematrimonial, obviamente con ayuda de otros cursillos, tomando lo que la arquidiócesis pedía, lo que Comisión Familia y Vida nos pedía. Logramos hacer un cursillo en el cual los matrimonios se preparan como la Iglesia nos pide, ¿no? Analizando todas las situaciones, viendo todos las exigencias del sacramento del matrimonio católico. Entonces ellos se forman en una semana, lo cual para muchos dicen, una semana tanto, hermano, porque son así, ¿no? Son cargosos por poco. Pero el Señor nos ha pedido esto, ¿no es cierto? Y nosotros cumplimos con la que la Iglesia nos pide. Entonces nosotros, como decía mi esposa, tenemos esta experiencia que desde nuestras heridas, poder ayudar a la gente, ¿no? Porque nosotros decíamos, ¿cómo hubiéramos querido conocer esto antes? Antes hubiéramos querido conocer para no causarnos tantas heridas, tanto yo a mi esposa y mi esposa hacia mí, y también hacia nuestros hijos, y por ende a toda la comunidad y la familia. O sea, por eso es que dicen que la familia es la célula de la sociedad, porque si la familia está mal, todo está mal. Entonces, en este cursillo tocamos temas que son importantes, como conocer las heridas con las que uno llega al sacramento del matrimonio, conocer los problemas que vamos a tener, porque es obvio que cuando hay convivencia vienen dificultades, también las ayudas para el camino. La Iglesia no nos deja solos, la Iglesia tiene unas ayudas importantes que no conocemos, lastimosamente no las conocemos. Decimos ser católicos, pero en realidad vivimos como si Dios no existiera y queremos hacer todo a nuestro modo. También tenemos un tema donde tratamos la sexualidad, la moral matrimonial. Es un tema importantísimo que también la gente ha olvidado de comentarlo, como la Iglesia nos pide. Muchos tienen miedo y a nosotros nos decían que no toquemos esos temas, porque no eran como que nos decían, no, eso es como, déjenles nomás que cada quien decida lo que quiera. Y no es así. Nosotros nos debemos a nuestra Madre la Iglesia, que tiene unas directrices para nosotros. ¿Cuáles los fines del acto conyugal? Mucha gente desconoce y al separar los fines del acto conyugal, obviamente nos herimos. También para el día final nosotros analizamos lo que es la liturgia y sacramento del matrimonio. Con eso nosotros preparamos a los futuros esposos para que ellos sepan cuál es el sacramento del matrimonio católico, porque en realidad hay mucho desconocimiento. Bien dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y para finalizar, nosotros trabajamos también dando consejería, no porque seamos
los más santos, no porque seamos los más sabios, sino porque producto de nuestras heridas mismo hemos podido dar una palabra a parejas que gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo y porque ellos han dado el sí al Señor, hoy en día conocemos que han restaurado sus matrimonios y están caminando, con tropiezos, con todo, pero están caminando. Entonces, eso es nuestro servicio, gracias también al apoyo de nuestros hermanos. Somos solo 4 parejitas en la pastoral familiar, Adrián y María Fernanda, Alberto, Lucía y Marcelito y Nancy, y nosotros. Entonces, somos poquitos para la misión. Como bien dice el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces eso, un resumen, hermanos, de lo que nosotros hacemos en la pastoral familiar de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, y con gusto nosotros podemos recibirles allá al padre Giovanni Campuzano, que ahora es nuestro párroco. Él está esperando, ansioso a que la gente haga uso de estos espacios, como son los cursillos prematrimoniales, las consejerías y los acompañamientos a parejas. Qué maravilloso testimonio, y justamente me llamaba mucho la atención lo que mencionaban, que a veces podríamos preguntarnos, ¿no?, que por qué el Señor permite a veces heridas de nuestro caminar, pero cuando con su gracia y con su amor logramos sanar estas heridas, entonces esas cicatrices podemos mostrarlas a los demás y ser testimonios de su amor. Gracias de verdad por compartirnos, y qué maravillosa pastoral que realizan, y también este testimonio que ustedes tienen, creo que es importante recalcarlo, porque a veces pensamos que el Señor no es capaz de ayudarnos en el matrimonio, de los problemas que estamos viviendo, de situaciones imposibles. Con frecuencia he escuchado decir, no, es que él nunca va a cambiar, es que ella nunca va a cambiar, no, es que él es así, es que ella es así, y muchas veces nos cerramos a esa gracia de Dios que es capaz de mover nuestra voluntad, porque el Señor siempre lo hace, siempre con nuestro permiso, pero que es capaz de tocarnos en lo profundo de nuestra alma para mejorar cualquier situación que estemos atravesando. Así que yo creo que eso es importante recalcarnos desde ya, decir nunca perder la fe, sino todo lo contrario, ahí ponernos de rodillas y a ponernos también en movimiento, a trabajar para buscar esos caminos, para que si tal vez nuestra relación, nuestra familia, nuestro matrimonio está atravesando por dificultades, pues podamos con su ayuda, con la ayuda divina, justamente trabajar en todo ello, y como ustedes, pues ser también testimonio en el futuro para otras parejas, para otras familias. Bueno, y yo creo que una de las primeras heridas con las que inicia el matrimonio son las heridas que nosotros los cónyuges llevamos, ¿no?, al matrimonio. Es imposible decir que durante nuestra vida no hemos sido heridos. Hablando del tema de las heridas, muchas veces nos ponemos a analizar que incluso estas inician desde que nosotros estamos en gestación, ¿no? Tantas cosas que la madre gestante lleva, vive, afronta, y todo eso inevitablemente causa heridas en ella y en la criatura que está llevando en su vientre, ¿no? Entonces, digamos que todos llegamos con ese paquete de heridas el momento en que nos casamos. Serían las primeras heridas. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Los jóvenes, los enamorados ya no son conscientes de que para poder llegar a ese sacramento del matrimonio, primero debemos ordenar nuestra vida, ¿no? El primer paso. Hablando ya del tema de las heridas, ¿qué podrían decirnos ustedes sobre esto? Sobre las heridas con las que se arranca en el matrimonio. ¿Cuáles son esas heridas y cómo podemos empezar a afrontarlas? Bueno, pues como decía Alex, ¿no? Las heridas, justamente las mismas heridas que venimos cargando desde la gestación, también se manifiestan en el matrimonio, ¿no es cierto? Pero en el matrimonio, claro, de diferente manera. Y estas heridas son los daños emocionales que nos causamos los cónyuges cuando existe una desconexión ya entre lo que nuestra pareja necesita, es decir, el amor, el respeto, la ternura, el diálogo, la escucha, ¿no es cierto?, y lo que realmente le damos, lo que realmente recibe, ¿no es cierto? No aparecen por grandes traiciones. A veces pensamos que la herida, la más grande, es una infidelidad, cuando resulta que las heridas muchas veces se causan con esas situaciones pequeñitas que no vamos resolviendo en el momento, porque callamos, porque dejamos pasar, porque queremos evitar una pelea, y sin embargo en el corazón se van guardando y eso se va haciendo duro, y pues eso hace que el matrimonio cada vez se vaya desestabilizando, ¿no? Pensamos que el amor se acaba,
cuando en realidad no, se acaba tal vez el sentimiento, pero también a veces se acaba la voluntad de luchar. Esas son digamos, las heridas, ¿no?, que vamos causándonos en el matrimonio. Muchas crisis matrimoniales, dicen, no nacen de la falta de amor, sino de heridas no sanadas que se van acumulando en el corazón, ¿sí? Todos los matrimonios tienen heridas, todos. No hay algún matrimonio que haya dicho, no, nosotros vinimos perfectos, ¿no? Sino que la diferencia está en permitir que Dios sane ellas, en reconocerlas nosotras y pues pedir la gracia al Señor, ir haciendo un camino de sanación, ¿sí? Dios tampoco es indiferente al dolor. Así es, Dios camina con los esposos también en el conflicto y en silencio en la herida, pero pasa que nosotros no sabíamos que el creador de nuestra alma es quien nos puede salvar, sanar esa herida. Entonces, dice el Salmo, no, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, pero ahí va el problema, que nosotros somos orgullosos, y bueno, yo el primero de los pecadores. Yo para recibir una corrección no tienen idea cuánto tienen que excavarme en mi corazón. Entonces, como decía mi esposa, esas heridas nos causamos porque no sabemos que Dios está cerca y nos quiere ayudar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice también otro salmo, pero aún así nosotros no nos queremos acercar al Señor porque pensamos que Él es ajeno, Él no nos va a ayudar, que ya lo mío no tiene solución, que ya yo soy un caso perdido. Es lo que me pasaba a mí, o sea, yo decía, no, o sea, ya mi familia siempre ha sido el alcohol, entonces yo voy a seguir con la tradición, como quien dice. Imagínense qué grave error, ¿no? En lugar de decir, voy a romper esta cadena, voy a romper esto que está dañando mi matrimonio por no poder tener ese autocontrol, ese don que Dios nos da, ¿no es cierto?, de la fortaleza para decir no. Y yo decía, no, nadie me puede ayudar, entonces vine con esta herida, vine cargando esto y lo reflejé en mi matrimonio. Entonces yo, cuando mi esposa quería ya ir a casa después de una reunión social, yo le decía, no, porque tenemos que quedarnos disfrutando. ¿Cómo nos vamos a ir? No seas aburrida. Y pasa que en esta sociedad en la que vivimos, ¿ustedes a quién creen que le vanagloriaban y le hacían la barra? A mí, pues, no es cierto. No, que tú eres aburrida, ¿cómo te vas a ir? ¿Y cómo se llama esa herida? Esa herida es una herida de rechazo hacia mi esposa, prácticamente. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Me vale más lo que piensa la gente, me vale más estar bien con el resto, pero contigo, o sea, ya como ya nos casamos, o sea, no te has de ir. Ya como ya cumplimos el sacramento del matrimonio, ya ahí estás. Como saben decir vulgarmente, ¿no? Ya está cogida la presa, ya no hay nada más que hacer. Entonces, imagínense a qué punto llegamos nosotros y no queremos volver la cara hacia Dios, sabiendo que Él es quien nos puede ayudar, porque yo vengo de una familia que es cristiana católica. Nosotros nos instruyeron en los sacramentos, mi abuelita nos ha enseñado que es bien, que es mal, mis papás también me han enseñado que es bien, que es mal, mi mamá me enseñó que estaba mal y respetar a la esposa en el matrimonio. Oigan, pero la voz del mundo es más grande, y cuando uno no se acerca a Dios, causa muchas heridas en la pareja. Entonces, bueno, hablando ya de las heridas, las principales no, porque hay varias, ¿no? Pero las principales heridas que afectan en el matrimonio, podemos empezar con la herida de abandono, ¿no? Cuando somos hijos, pues esta herida se hace presente cuando tenemos la ausencia de papá o de mamá, ¿no es cierto? Pero en el matrimonio, en cambio, se da cuando uno de los esposos no está disponible emocionalmente. Puede ser espiritualmente o afectivamente, ¿no es cierto? No solo físicamente. Muchas veces es ausencia del corazón, ¿sí? Es cuando cada vez nos vamos siendo más egoístas, ¿sí? Vamos pensando solo en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Pues soledad dentro del matrimonio. Ya no sentimos esa compañía, esa seguridad, sino ya nos sentimos solos, acompañados pero solos. Falta de diálogo, lo que hoy afecta muchísimo. Hablamos tanto de la comunicación, pero realmente no sabemos comunicarnos en el matrimonio. Como nosotros les decimos a las parejas, no hablamos, dicen, no, sí, hablamos, pero hablamos de fútbol, hablamos de series, hablamos de los TikToks, pero jamás hablamos de cómo nos sentimos.
Y llegar a eso es tan difícil. Yo digo, qué bestia, o sea, nos ponemos como que nuestro esposo o esposa es el desconocido, ¿no? Y nos da miedo entrar en el corazón de la otra persona. ¿Y cómo se vive? Pues en lo cotidiano. En lo cotidiano se vive con algo que a mí me pasó. Esta herida de abandono, al inicio, cuando mi hija Ana Paula ya nació, nuestra primera hija, yo acostumbraba a ir al fútbol. Entonces, claro, para mí era el fútbol lo más importante. Y le decía a mi esposa, tú me conociste así. Entonces tú sabes que el viernes y el domingo generalmente juega el Cuenquita. Yo compraba el abono para el Cuenca y no había poder humano que me detenga. Pero ya casado, imagínense, ¿no? Entonces llegó un tiempo en el que ya dio a luz mi esposa, y claro, pues mi esposa necesitaba mi ayuda, y mi hija estaba recién, le pusimos la vacuna, y estaba con malestares. Y yo en mi egoísmo lo que hice fue decir, ya vengo, y si pasa algo me llamas, y yo regreso rápido del estadio. Y me fui. Y me fui, y yo pensé que estaba bien, o sea, yo dije, no, o sea, ya me llama, yo estoy ahí, el rato que ella me llame, regreso rápido. Pero imagínense la herida de abandono que estoy causando. Entonces eso me pasó a mí, y como dice aquí, ¿cómo se vive en lo cotidiano? En esas cositas. Uno prefiere ir a estar con los amigos, a estar en el trabajo, quedarse en el trabajo y no hacer horas extras. Pero ¿cuál es la intención? El no llegar a casa, ¿para qué? Para que no me confronten cómo estoy con mis emociones, cómo está mi esposa, cómo están mis hijos sintiéndose. Entonces eso daña mucho. El comer juntos pero sin hablar, algo que también nos pasaba. Y yo decía, pero ya estoy aquí, o sea, ¿y ahora qué más quieres? Y el estar ahí, pero no entrar en diálogo, como decía mi esposa, en preguntar qué pasa, cómo te sientes. Son las preguntas profundas que nos incomodan, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente empieza, no, ya vuelta vas a empezar, ¿sabes qué? Mejor aquí nomás me voy. Y pasa mucho, hermanos. Pasa mucho esto de aquí y es muy doloroso porque ahora entiendo que no, o sea, ella no está buscando mi mal. Ella quiere conocerme para poder ayudarme, pero uno cuando es egoísta no se deja ayudar. Cuando uno es orgulloso no se quiere dejar ayudar. Como también se vive en lo cotidiano. Contar algo importante, en esto las esposas, ¿no? Uno llega del trabajo y las esposas están, te cuento, y no, ya va a empezar de nuevo. Siempre nuestra frase es esa, de esposos, ya va a empezar. Entonces llega mi esposa y me dice, pasó esto y sabes que esta chica se sintió mal y yo también me sentí mal, y yo les respondo, ya. Sí, ya, buenas, o qué mal, y punto. Entonces nos hemos olvidado que en la psicología de la mujer ellas quieren el diálogo, ellas quieren contar y que nosotros les indaguemos más. Pero como varones, acuérdense que no estamos, nuestro cerebro actúa de forma diferente. Entonces uno lo que responde es con una sílaba, nada más. Entonces miren qué cosas nos causan esas heridas de abandono. También el dormirse y cada quien por su lado, ¿no? Yo voy a ver mi serie, yo voy a terminar de hacer mi maestría, un trabajo o lo que esté haciendo, y al final cuando uno llega al cuarto ya uno está dormido, nunca hay un buenas noches, una oración juntos. Eso pasó durante muchos años en nuestro matrimonio, nunca orábamos juntos, nunca en las noches no nos despedíamos. Es como que damos por hecho que al siguiente día ahí va a estar, y no sabemos de eso también las heridas que causa. Y siempre cansado para la pareja, y para otros no. Para otros, cuando el amigo le llama, ahí sí voy corriendo. Cuando la mamita le llama, ahí sí voy corriendo a ayudar. Pero la esposa le dice, dame arreglando el calefón, no estoy disponible, no puedo. Estoy cansado. Entonces, miren, todas esas cosas hacen que nosotros nos vayamos alejando. Y ahora, para solucionar esto, ¿qué hay, mi amor? Pues ahí, como decíamos, no, poco a poco tenemos que ir reconociendo si hemos caído en esta herida. Algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿en qué momentos me he sentido solo o sola en nuestra relación? ¿Qué necesito hoy de ti para sentirme acompañado? ¿No? ¿He estado realmente presente para mi esposo? Hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿He escuchado con atención o con distracciones? Porque a veces estamos ahí presentes, pero estamos pensando en un montón de cosas y ni siquiera después sí, me dijiste eso, ni te escuché. Sí, pasa mucho. He postergado a mi pareja por trabajo, el celular
o cualquier otras cosas, ¿no? Es lo que pasa mucho ahora, el problema del celular, ¿no? Llegamos a casa con el celular, nos vamos a dormir con el celular y lo primero que nos levantamos es coger el celular. Eso es lo que nos causa esa herida de abandono. ¿Y cuál es el llamado pastoral, no? ¿Qué nos dice el Señor? Él nos dice, pues, vuélvanse a elegir cada día, como Cristo no abandona a su iglesia, ¿sí? A Él dio su vida, a Él le dolió, pero Él estuvo ahí, no abandonó. En la encíclica Amoris Laetitia, en el numeral 315, nos dice, no basta compartir un techo, es necesario compartir la vida, ¿sí? No basta convertirnos en un hotel, ¿no? Solo llegamos, dormimos, estamos, comemos y nos vamos, ¿no? Es compartir la vida. Y se preguntarán, hermanos, ¿y qué pasó con el cuenquita? Les comento que aquí en este caso, mi esposa, cuando ya tuvimos bastantes problemas, y ella me dijo que necesitaba que yo esté en casa, que necesitaba que yo le ayude con nuestra primera hija, y verán que había comprado yo el abono para el Cuenca para todo el año, y recién era enero. Y empezaba mi esposa ella encontró un taller para matrimonios y me decía vamos, y yo no, porque ya tenía comprado y las reuniones eran los viernes, tenía comprado el abono. Y es que él decía, ¿para qué nos vamos a ir si no estamos mal? ¿Para qué? No necesitamos. Entonces, claro, y ahí yo recuerdo que la pareja que dirigía la charla nos decía que hay que hacer abandonos. Por la pareja hay que soltar cosas que tal vez nos gustan, pero son a mí personalmente. Pero como decía mi esposa, Cristo murió a sí mismo para entregarse por nosotros. Y esa vez cuando entendí eso, pude dar ese paso de decir, bueno, el Cuenca o mi esposa. Ahí quedó el abono. Ahí dejé ese abono del Cuenca y empecé a ir a los talleres de matrimonios con mi esposa, porque entendí que, claro, lo más importante es ella. Y algunos dirán, chuta, pero qué loco, radical, ¿por qué hiciste eso? Entonces, es por amor. Entonces, cuando uno entiende que cuando hace las cosas por amor, como Cristo lo hizo, ya no es esa renuncia tan pesada. Claro que cuesta al inicio, pero después Dios da la gracia. Y eso es lo que decíamos, si nosotros pedimos a Dios la gracia, Él les va a dar la gracia, porque a veces si nos toca renunciar a un trabajo, si nos toca renunciar a un puesto importante donde gano mucho dinero, ¿lo harían por amor? Mucha gente va a decir hoy en día no, porque lo importante para mí es llegar lejos, porque lo importante para mí es ser conocido acá en el mundo. Bueno, para mí en este caso fue importante mi esposa, mis hijos, y tuve que decirle no al Deportivo Cuenca. De acuerdo, y qué maravilloso testimonio que nos comparten, porque como bien mencionaban, y me gustó mucho, se decía que esas decisiones radicales o aquellas situaciones que permiten que un matrimonio avance o retroceda se da en las situaciones cotidianas, en esas cositas del día a día, cuando se llega a la casa, cuando pues por allí el hombre necesita algo, la mujer necesita algo, especialmente en esas cosas sencillas como la escucha, como la ayuda en las tareas del hogar, como esas pequeñas renuncias, y qué importante y qué difíciles son a veces realizar estas renuncias. Como hombres pues podríamos decir que sí, que nos cuesta mucho a veces empatizar, ponernos en el corazón de la mujer. Hay a veces muchas mujeres, especialmente en la época del embarazo, ¿no? Que es una situación que nosotros como hombres tal vez nunca lograremos entender del todo, porque lo que es llevar a un niño en el vientre, pero sí que podemos estar allí acompañando, sí que podemos estar allí ayudando, porque tal vez lo que más se necesita en esos momentos es justamente lo que mencionaban, ¿no? Ese cariño, ese amor, ese aprecio en lo sencillo y en lo pequeño. Qué relevante, en verdad. Y justamente todo esto que ustedes nos comparten, ¿no? Estas pequeñas renuncias, esta decisión correcta, el momento correcto, no siempre es fácil de hacerlo, ¿no? Somos personas heridas por el pecado, somos personas que tendemos al facilismo, al mal. Sin embargo, qué importante que es aquí el papel que Dios hace en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Y justamente eso es el llamado que les queremos hacer a nuestros oyentes, ¿no? A los jóvenes que tienen la vocación del matrimonio y que están pensando en esa persona con la que quieren compartir su vida, y a los esposos, a los que ya están casados, a los que han dado ese sí
en el altar, a los que han dicho sí al sacramento del matrimonio. Una de las cosas más lindas que hay es pensar en la gracia que recibimos con el sacramento del matrimonio. Si uno a veces se puede poner a pensar todo lo que implica ser casado, pero justamente el sacramento es lo que hace la diferencia, ¿no? Con una pareja que ha decidido, por ejemplo, vivir sin el sacramento, solo unidos o solo por lo civil. Es esa gracia que recibimos de Dios justamente para poder cumplir el rol de esposo y esposa. El Señor sabe lo difícil que es, ¿no? El Señor sabe de nuestras diferencias porque Él nos hizo. ¿Qué fuera si es que el hombre y la mujer fuéramos exactos, no? Creo que no funcionaría. Justamente por eso Dios en su infinita sabiduría nos ha hecho tan diferentes, pero tan complementarios a la vez. Y justamente por eso es lo que les animamos a que desde el noviazgo puedan poner a Dios en el centro de esa relación, ¿no? En el centro. Y ni se diga en el matrimonio, y ni se diga cuando vienen los hijos. Yo creo que es algo inevitable pensar, ¿no? En que nosotros somos tan débiles y que es con Dios, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, y hoy estamos tocando el tema cómo sanar un matrimonio herido, y en la primera parte hemos tocado algunas de estas situaciones cotidianas que pueden llevar a que un matrimonio se vaya poco a poco resquebrajando, ¿no? Entre estas situaciones, por ejemplo, hemos hablado de a veces de esas diferencias que tenemos en la comunicación, en el diálogo, que no logramos compaginarlas muchas veces por el orgullo, por esa incapacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro, por esa incapacidad a veces que tenemos para renunciar a esas pequeñas cosas cotidianas, para priorizar nuestro matrimonio, para priorizar la presencia del otro, y todas estas situaciones pues van poco a poco minando ese amor, ese cariño que una vez se prometió ante el altar. Y decíamos también que importante es que esa presencia de Dios esté toda nuestra vida, y especialmente en el noviazgo y en el matrimonio, porque todos vamos a enfrentar estas situaciones en una relación. Vamos a enfrentar problemas, dificultades que yo diría son imposibles de atravesarlas sin la gracia de Dios, sin ese auxilio divino, porque son simplemente a veces montañas que nosotros necesitamos escalarlas siempre de la mano de Dios, que Él sea el centro de nuestra vida, y por supuesto también necesitamos nosotros darle ese sí al Señor, darle ese sí al matrimonio, darle ese sí a la otra persona, conquistar todos los días, en nuestro caso como hombres, ¿no? Enamorar todos los días a nuestras esposas, y qué difícil que es, por supuesto, pero con la gracia de Dios es posible. Y entonces, ¿cómo podemos ir sanando esta herida, pues, del abandono? Hacer un compromiso, ¿no? De sacar un momento semanal solo para la pareja, ¿sí? Esto es importantísimo desde el principio, porque después cuando vienen los hijos se torna más difícil. Es muy difícil, ¿no? Cuando llegan los hijos, especialmente cuando son pequeños, Sí. necesitan tiempo, cuidado, y a veces puede haber este peligro. Ajá. Seguimos con la siguiente herida. La herida de rechazo aparece cuando el esposo o la esposa desvaloriza, critica constantemente, ridiculiza, comparte más admiración fuera que dentro del hogar. Estas heridas son muy dolorosas, porque en consejería matrimonial nos han tocado casos en los que la palabra de mamá, de mamita, digámoslo así, vale más que la palabra de la esposa, del esposo. Entonces, imagínense que esta herida ha llegado en casos que nosotros hemos acompañado a que él o ella ya no quiera estar dentro del hogar. Llega y dice, ¿saben qué? Tenemos 20 años de matrimonio, pero durante estos 20 años de matrimonio hacemos todo lo que mi suegra dice. O sea, es muy doloroso. Es muy doloroso el no haber comprendido que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hemos entendido eso. Entonces llegamos 20 años de matrimonio odiando a la suegra, odiando al suegro, odiando a los familiares, odiando a los amigos, a un primo o a alguien que haya influido en estas tomas de decisiones, ¿no? Entonces también cuando se critica constantemente al otro. Y esto produce inseguridad, un cierre emocional y miedo a mostrarse vulnerable, ¿no? ¿Cómo se vive en lo cotidiano? Pues siempre estamos reprochando lo que el otro hace, nunca agradecemos,
simplemente solo corregimos, no nos gusta como el otro hace, no nos gusta como el otro ayuda, entonces siempre le estamos diciendo, no vales para nada, no vales, no haces como yo quiero, deja, mejor yo hago, ¿sí? Otra vez hiciste esto mal. O lo típico que ahora se escucha en las reuniones sociales, ¿no? Ridiculizar al cónyuge enfrente de otros, no, él sí que para cambiar un foco no sirve para eso, no, mejor yo tengo que llamar al eléctrico, al plomero, porque él sí que es inútil. Y cuánto dolor le causamos al cónyuge, ¿no? Hacer sentir que nunca es suficiente. Y entonces por eso muchos hombres nos dicen en las consejerías, no, yo mejor he dejado de ayudar, porque las veces que ayudaba siempre me decía que lo hacía mal, entonces mejor prefiero no ayudar. Y entonces ahí la esposa dice, no, él no me ayuda, no está, digamos, pendiente de lo que hace falta aquí en la casa, y no es eso, es consecuencia de. Y por eso pues debemos también hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué actitudes mías pueden hacerte sentir no aceptado? Sentarnos, tomarnos un cafecito y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué valoras de mí y quizá no expresas? Y yo le decía, preparábamos el tema y yo le decía a mi esposo esta pregunta, ¿no? Digo, ¿qué valoras de mí y qué no expresas? Y él decía, pues a veces el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento por estar en casa, por cuidar de los niños, son cosas pequeñas. Sí, pero un gracias, mi amor, por enseñarles las tareas a los hijos. A veces damos por sentado eso y nada, o sea, eso te toca, a vos te toca trabajar, a mí estar en la casa, y no damos gracias. A veces ni siquiera por los alimentos, ¿no? Entonces, miren, otra pregunta, ¿no? He valorado más los defectos que las virtudes de mi esposo. Ese examen de conciencia, no me estoy fijando solo en los defectos, pero virtudes también hay varias y nos cuesta reconocer. El padre Giovanni nos pidió que leamos un libro. ¿Cómo se llama el libro? La última oportunidad. La última oportunidad. Los que están escuchando, si pueden comprar ese libro y leerlo, muy bueno. El padre Giovanni nos había pedido eso, ¿no? Y en una parte del libro se está hablando de cómo llegamos a esto, ¿no? Y entonces dice, cuando alguien tiene un carro viejito, pero para esa persona él le ve como mi transporte, este es mi carro, y lo cuida, le pone gasolina buena, le hace los mantenimientos, para mí es lindo. Pero cuando yo a ese mismo carrito que me sirve, empiezo, este carro viejo, ve allá hay un mejor modelo, ve el otro tiene airbags, el mío no tiene, ve el otro tiene estos rines, mío no tiene, y así, dice, empezamos a odiar las cosas que tenemos. Entonces no apreciamos lo que tenemos. Y en este libro decía que eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque nos empezamos a fijar en los defectos. Pero las personas no solo tienen defectos, también tienen virtudes. Entonces, para nosotros los esposos, tenemos que fijarnos en las virtudes. Y en los defectos ser misericordiosos, como Cristo es misericordioso con nosotros. Y en esas situaciones, tratar de ayudar sin juzgar, sin ponernos a criticar, y tratar de ayudar, como decíamos, ¿no? Para eso nos unimos en el matrimonio, para complementarnos y caminar juntos, no hundiendo al otro, sobre el otro. Entonces debemos reconocer al cónyuge como un don de Dios, no como un problema a corregir. Y un don se agradece, ¿no es cierto? Un don es un regalo del Señor. En Juan 13 nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado, como Cristo amó, ¿no es cierto? En Amoris Laetitia, en el numeral 144, dice, el amor no se deleita en los defectos del otro, sino que sabe comprender, disculpar, esperar, ¿sí? Disculpar, 70 veces 7, perdonar, ¿no es cierto? Dice en el catecismo, los esposos reciben una gracia para perfeccionar su amor, es lo que les decíamos, ¿no? A través de la gracia del sacramento del matrimonio, Dios nos va perfeccionando. Sin ello, inútiles seríamos, ¿no? Entonces, rechazar al otro es negar la gracia sacramental que nos sostiene. Es desconfiar totalmente de Dios, de decir, Dios nos abandonó y se equivocó, me equivoqué al elegir esta pareja, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso? Expresar una palabra diaria de afirmación, de reconocimiento, de agradecimiento.
Si todos los días nos pusiéramos ese objetivo, ¿no? Hoy le voy a dar gracias a mi esposo, a mi esposa por todo. Le voy a dar una palabra de afirmación, el te amo, el te quiero. Nos olvidamos en el matrimonio, ¿sí? Porque en el noviazgo estamos todo amor, todo dulce, pero en el matrimonio ya nos empezamos a tratar ya más duros, y eso también causa esa herida. Vamos con la siguiente herida, la herida de traición. Esta contempla no solo la infidelidad sexual, sino también las mentiras, la doble vida, secretos graves, infidelidad emocional. La fidelidad es más que no engañar, es una transparencia del corazón. La traición hiere la alianza, que es imagen de Dios fiel, ¿no? Entonces muchas veces no se da esta infidelidad, ¿no es cierto?, sexual, pero sin embargo hay esa infidelidad a través de dedicarse mucho al trabajo, ¿sí? Dedicarse mucho a algún hobby personal. ¿Cómo se vive en lo cotidiano? Primerito, ocultar el celular, borrar mensajes, mentir para evitar problemas, ¿no? Compartir intimidad emocional con otra persona, promesas que no se cumplen, ¿sí? En esto caemos mucho, ¿no? A veces ya vamos a hacer tal cosa. O sí, ya, sí vamos a esa charla que te prometí. Llega el día y no me voy a ir. Un amigo de la pastoral nos decía que en la parroquia del Vergel hacían una actividad para los futuros esposos, en la cual consistía justamente en que intercambiaban los teléfonos celulares, novio con novia. ¿Cuántas personas creen que fueron saliendo de la sala? Sí, miren cómo estamos hoy en día. No somos sinceros. Estamos viviendo de apariencias, como decía aquí, con una doble vida. Ante el ser querido o al ser que estamos conquistando, no nos mostramos tal cual somos. Estamos poniéndonos una máscara. Y claro, luego eso en el matrimonio causa mucho dolor, porque imagínense que mi esposa me pide el teléfono y yo, espera, voy a borrar mensajes. O no, está con contraseña, triple contraseña ponemos aquí, hasta que me identifiquen, no sé, la voz, la cara, huella dactilar, y ponemos todas las seguridades que hay. Eso no debe pasar en una familia cristiana, porque nosotros debemos ser transparentes y nuestro teléfono debe estar disponible para todos los de la casa, para mis hijos. Pero claro, como yo tengo contenido inapropiado en mis teléfonos, tengo bajo 10 llaves, como dicen, el teléfono para que no cojan mis hijos. Pero ¿qué nos hace pensar que lo que es permitido para nosotros no es permitido para nuestros hijos, es permitido para nosotros? ¿Qué nos hace pensar eso? Entonces, lo que dice mi esposa tiene mucha razón, y también esto lo hemos tenido en consejería matrimonial. Las parejas no se confían ni un teléfono. Entonces, borrar mensajes, mentir, a veces es mejor decir la verdad. Yo tenía ese problema, yo les confieso, hermanos, yo tenía ese problema. Yo, para evitarme peleas con mi esposa, llegaba y le mentía. No, hoy día no cobré, hoy día no pasó esto. No, entonces, siempre le mentía, pero como dice, más rápido cae sale a luz. el mentiroso que el ladrón. Entonces ella siempre me descubría. Y un día ella fue tajante que me dijo, ya no quiero que me mientas, eres mentiroso. Pero bueno, esas palabras que me dijo, las dijo cuando estábamos en un proceso de sanación, en un proceso que ya nos habíamos apegado a la iglesia, y yo entendí las palabras de ellas como la palabra de Dios, que me decía, eres mentiroso, y la mentira está mal. Entonces, para no causar heridas de traición, seamos sinceros en casa, seamos sinceros con todo. Claro, hay mentiritas que, mi amor, no gasté tal plata, y sí me gasté para comprar un regalo. Esa sí vale, obviamente, ¿no? Ya, porque por ahí algunos esposos ya van a estar pensando, entonces ya no puedo mentirte. No, hay mentiritas que sí vale, sí, pero cuando son para hacer un bien. Pero nosotros sabemos, en conciencia sabemos cuando la mentira es para zafarnos de nuestros errores. Sí. La sanación exige verdad, arrepentimiento, tiempo y acompañamiento, ¿sí? Esta es una de las heridas que toma tiempo sanarla, ¿no? Porque, claro, si vivimos mentira tras mentira, es difícil volver a confiar. Como dicen, ¿no? La confianza se logra en años, pero se rompe en un instante, ¿no? Y es difícil. ¿Y cómo podemos sanar esta herida? Pues
mostrando esos gestos de transparencia, ¿no? Cómo mi esposo volvió a demostrarme que puedo confiar en él. Justamente él me decía algo y yo tendía a desconfiar, ¿no? Yo decía, ya me está mintiendo, Neo. Pero Dios me mostraba que no, que era verdad. Y cada vez yo digo, Dios es tan bueno porque yo desconfiaba, pero él me decía y Dios mismo me mostraba que era verdad. Entonces, poco a poco yo fui volviendo la confianza a él. Entonces, ¿qué nos toca si hemos caído en esta herida, ¿no? De traición, pues volver a demostrar, volver a ganarnos la confianza, ¿sí? Pedirle la gracia a Dios, fortaleza, porque no es fácil, ¿no? Nada es fácil, ¿no? Pero con Dios todo es posible. En el Familiares Consorcio nos dice: la fidelidad es expresión de la entrega total, ¿sí? ¿Cómo nos entregamos los esposos totalmente si no hay una confianza entre los dos? Entregamos todo, ¿no? Pero si no hay confianza, ¿cómo? ¿Cómo le cuento? ¿Cómo confío? Es imposible. Es una herida muy grave. Perdón, mi amor, aquí en la entrega total hay que recordar que nosotros, nuestro amor como conyugal es diferente al amor de amigos, de parientes. Entonces, ¿a qué se refiere la expresión entrega total? A que nosotros los esposos nos entregamos el cuerpo. Entonces, imagínense cómo va a haber esa disponibilidad, ese yo me entrego a ti totalmente cuando hay mentira, cuando no puedo ver tu celular, o sea, hay tanta duda. Eso causa mucho daño. Y entonces las esposas, los esposos, sobre todo las esposas, se sienten usadas cuando hablamos de la entrega total en el matrimonio. Uh-huh. Entonces, miren, como Jesús nos dice, ¿no? En el Evangelio, la verdad los hará libres, ¿sí? Solo con la verdad, pues tenemos esa libertad de actuar. Vamos a la siguiente herida, la herida de humillación. Esta se da cuando en el matrimonio hay gritos, hay insultos, se desprecia también delante de los otros, se usa el sarcasmo como arma. Dice, cuando hay gritos, burlas o desprecio, el amor se apaga, ¿sí? Es una forma, ¿no?, de humillar al otro, gritarle, insultarle. Qué duro es cuando hay esas palabras, ¿no?, grotescas. Jamás, yo digo, debería haber, ¿no? Esto en los matrimonios, sin embargo, se da. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de la ira, del momento, no pensamos, simplemente ese momento es un impulso y claro, después estamos arrepentidos, pero como dicen, las palabras quedan guardadas en el corazón. Qué difícil es borrarlas, ¿no? ¿Cómo debemos sanar esta herida, ¿no? ¿Cómo debemos ir haciendo ese diálogo? Pues justamente diciendo, ¿no?, qué palabras me han herido de ti, qué situaciones me han hecho sentir humillada, porque a veces el otro ni se da cuenta que le está humillando al otro y claro, a nosotros nos pasaba y nos pasa también, pues que a veces mi esposo dice algo y yo digo, me hiciste sentir mal en esta situación, debías apoyarme y más bien me hiciste sentir tan chiquita, y él dice, no me di cuenta. Pero si yo me quedo guardada, yo a veces guardo silencio y me pongo bravísima y él dice, ¿pero qué te pasa? Nada. Y claro, ¿el qué va a saber, pobre? Él dice, está pensando, ¿qué hice? Y nada le da respuesta, ¿no es cierto? También aquí me vamos a acordarse a los hombres, ¿no? Y sobre todo esto, preguntar, porque hay muchas parejas que se dicen, ¿no?, gordo, gorda. Y no pensamos que al otro le afecta y total eso está causando una herida y por eso hay que hablar, como decía mi esposa, si hay algo en el matrimonio que no nos guste, díganlo, no es mi lenguaje de amor, ya no sé si vamos a tocar el tema, pero mi lenguaje de amor no es ese, no me siento amado cuando me dices gordo, gorda. Por favor, evita esa palabra porque no sé, porque tal vez en la escuela, como decíamos, no venimos con una herida de atrás, en la escuela, en el colegio se burlaban de mí diciéndome así. Y yo entiendo que tú me dices gordo o gorda porque me amas, porque es cariñoso, pero eso a mí, cuando me dices gordo, en mi mente, ¿a dónde me transporta? Al tiempo cuando estaba en la escuela, humillado, sentado en una banca y me gritaban gordo, gorda. Entonces preguntemos cuando son palabras así, para que no causemos más humillación a nuestra pareja. Sí, sobre todo debemos corregir desde la caridad, ¿no es cierto? Entender que el otro actuó desde su herida. Ahí es justamente cuando nosotros podemos perdonar y tener misericordia con el otro.
La Iglesia también condena toda forma de violencia, ¿no? Incluso verbal o psicológica. La Iglesia jamás ha dicho que una persona esté ahí, como dicen antes, ¿no? Que pegue nomás, marido es, ¿no? Que humille nomás. Y eso tenían mucho nuestros antepasados, ¿no? Es decir, o sea, aguantar todo en silencio. Y la Iglesia nunca ha apoyado eso, ¿no? Sino la Iglesia siempre dice busquen ayuda. Incluso si es que hay agresión física, pues hay una separación de cuerpos, ¿no? El matrimonio cristiano, dice, la palabra debe sanar y no herir. La dignidad del cónyuge es sagrada. Sí, nosotros siempre en el cursillo les decimos, ¿no? A los novios, sepan ustedes que ustedes tienen igual dignidad de hijos de Dios. Sepan que cada uno está relacionándose con un hijo de Dios. Y entonces cuando logramos entender eso, ¿cómo voy a tratar a un hijo de Dios? ¿Cómo voy a tratar a una hija de Dios? Con esa dignidad. No voy a herir a un padre, ¿no? A Dios Padre que es bueno, no le voy a herir tratándole mal, ¿no? A la persona que Dios me ha dado como don. En Efesios 4 dice, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Que no salga de nuestra boca palabras hirientes, sino palabras que nos construyan. El compromiso, cuidar el lenguaje verbal. Vamos con la siguiente herida, la última, ¿no? La herida de injusticia. ¿Cómo se da esta? Cuando uno siente que da más, que carga solo, que su esfuerzo no es reconocido y que nada de lo que hace es suficiente. Esta herida nos causamos justamente cuando vienen ya los hijos, ¿no? Y a veces el esposo, como decía, no, se da por entendido que la esposa tiene que encargarse de los hijos, de la casa, y resulta que la esposa empieza a tener esa herida, ¿no? De yo estoy haciendo todo, él solo va y trabaja y llega cansado y dice que está cansado y llega y se sienta en el sofá y no mueve un dedo por ver si el plato está de lavar, si hay algún niño que atender. Entonces nos vamos guardando y esto genera resentimiento y cansancio interior. Para ayudar a sanar esto, recuerdo claramente el padre Miguel de la parroquia nuestra, ahí se me va, de Totoracocha, ahorita se me fue el nombre de la parroquia. El padre Miguel me dijo a mí, yo cuando le conté esto de acá, y él me decía, ahora, como hiciste una herida de injusticia a tu esposa, tienes que ir a sanar eso. Te me vas y lavas los platos, le cocinas a tu esposa, barres en la casa, y me mandó de tarea eso, ¿no? Entonces y yo decía, no puede ser otra vez, o sea, ya el Señor me había hablado de esto antes, ¿no? Porque con la consagración a la Virgen María, con todas las charlas que recibíamos, se hablaba de esto, pero no lo había entendido hasta que el Padre me dijo en esta forma, ¿no? Tú como reparación tienes que hacer esto. Y claro, yo le pregunté a mi esposa, ¿en qué te puedo ayudar? Por eso es importante el diálogo, ¿no? Entonces ella me decía, ¿sabes qué? Como las mujercitas necesitan dormir un poco más que los varones, entonces quiero que me ayudes a que yo duerma una media horita más y tú te levantas a hacer el desayuno. Y bueno, me costó al inicio, pero hoy en día yo soy quien hago los desayunos en casa. Como lo digo, todo esto no lo hago yo por mérito propio. Todo lo bueno que tengo es porque el Señor ha obrado en mí, porque me he dejado ayudar de Él. Porque si fuera por mí, yo cualquier rato hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy hombre, a mí vos me tienes que atender, ¿qué te crees? O sea, hubieran salido esas palabras de mí. Pero más bien lo que el Señor me hizo entender es que sí, nosotros estamos para ayudarnos mutuamente en la casa. Y si yo veo que está de lavar los platos, pues cojo, lavo. Y si está de limpiar el piso, está de limpiar la cocina, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque amando a mi esposa estoy amando a Cristo, estoy amando a Dios. Porque si no, de nada me vale decir, yo soy cristiano, soy católico, voy a misa, pero en la casa no reflejo ese amor de Dios. Entonces, que nuestros hijos vean a todos los varones que nos están escuchando, que papá es capaz de hacer eso, puede hacer eso y debe hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ama. Él ama como Cristo ama a su iglesia, entonces dando su vida. Y no es ninguna humillación, hermanos, no piensen que es humillante hacer eso. Más bien ustedes conversen y van a ver cómo varones valoran eso y dicen, qué chévere que vos puedes hacer eso. Qué chévere, ¿cómo lo lograste? Y ahí cuando nos dicen, no fui yo, fue el Señor que a través de las oraciones de mi esposa, de nuestros familiares, de amigos,
ha logrado ese cambio en nosotros. No somos nosotros mismos. Bien dice el Señor, no, yo siervo inútil soy porque solo hago lo que tenía que hacer. O sea, Él es la fortaleza nuestra. En el Amoris Leticia nos dice, el amor es una tarea compartida. El amor conyugal se expresa en el servicio mutuo. Y así es, insistir y recordar, ¿no?, que la gracia de Dios es la que nos sostiene, y como dice también nuestro Señor en su palabra, mi gracia te basta, porque podemos ser fuertes con la gracia de Dios a pesar de nuestra miseria y nuestra debilidad. Y tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Buenos días a todos los que hacemos Radio María desde Esmeraldas. Zulay Quintero, mi esposo no ha hecho los sacramentos, por eso dice que no se puede casar. Él trabaja fuera de la ciudad y cuando está libre no hay catecismo para adultos. ¿Qué le podemos decir? En este caso, de seguro les recomendamos que vayan donde su párroco. El párroco va a tener la guía correcta para ayudarle a su esposo y esperamos que Dios mediante puedan cumplir con el sacramento del matrimonio. Así es, tenemos otro mensaje. Buenos días, hermanos, excelente programa. Soy Alejandro, les saluda desde el norte de Quito. Muy interesante el programa. Ojalá más parejas se preparen para el matrimonio, así mejoraríamos como sociedad. Buenos días, felicitándoles por el programa. Muy importante hoy en día tener una charla para matrimonios y más los cursillos que van a hacer una ayuda para el transcurso de los años que se vivan en vida matrimonial. Les saludo desde Macas, Morona, Santiago. Por favor, ¿me podrían facilitar por este medio las pautas que están dando? Llevo 18 años de matrimonio y me parece muy bueno volver a ver lo importante que son esos consejos y aplicarlos hoy en mi matrimonio. Bueno, a todos aquellos que estén interesados en tener este material que nuestros hermanos han preparado, les comentamos que la próxima semana vamos a tener ya disponible el archivo con todos estos consejos, recomendaciones para que ustedes los puedan volver a leer, a revisar. Entonces les enviaremos por mensaje a aquellos que gusten. Por favor, nos mandan un mensaje a esta persona que nos está escribiendo también desde Morona, Santiago. Le decimos que la próxima semana le vamos a enviar ya este archivo. Y bueno, ha sido un tema hermoso, ¿no? Nos queda poco tiempo, entonces me gustaría ver si ahora podríamos tocar unas claves para iniciar esta sanación. Hemos visto que es inevitable el tener heridas, llegar con heridas al matrimonio, y también es inevitable que tengamos esas heridas según va transcurriendo el tiempo, ¿no?, de convivencia. ¿Qué hacemos para sanar esas heridas? Bueno, primeramente, pues reconocer qué herida tenemos, ¿no? Ya hemos visto cada una de las heridas, entonces reconocer y decir, bueno, tenemos la herida de abandono, nos hemos herido en esto, y luego, pues, dialogar con la pareja, tener una escucha empática, ¿sí? Escuchar para comprender, no para defenderse, ¿sí? Siempre guardar silencio cuando el otro esté exponiendo su dolor. Una responsabilidad emocional. Aquí no es quién tuvo la culpa, sino qué necesitamos hacer ahora para sanar. El perdón, ¿no?, como un proceso. El perdón no niega el daño, pero sí libera el resentimiento. No siempre es inmediato ni automático. Entender al otro que actúa desde su herida para poder ser compasivos con él. Y acompañamiento, pues a veces estas heridas necesitan una ayuda externa, como terapia, consejería, guía espiritual. Aquí podemos también aconsejarles un bonito modo de sanar que se llama penitencia por amor. Este proceso de sanación lo hace desde la gestación. Sí, es un libro hermosísimo que lo vamos sanando pues hasta la edad que tenemos en el momento, ¿no? Es realmente muy hermoso que lo pudieran hacer ustedes primero como esposo, como esposa, después el esposo por la esposa y así por los hijos. Es un camino espiritual de sanación muy bonito. Y luego, pues finalmente acudir a los sacramentos, ¿no? Todo esto no lo podemos hacer sin la mano del Señor. Primero reconocer que nos hemos herido, arrepentirnos en el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, pues alimentar nuestra alma, la visita al Santísimo, en el rosario, pues pedir todos los días por esa sanación de esa herida, la coronilla de la Divina Misericordia y pues yo creo que haciendo todo esto, pues el Señor se desborda en generosidad, en sanación, en liberación y seguramente pues ese matrimonio madura y se reconstruye.
Y la iglesia siempre nos está dando estas herramientas y estas ayudas, ¿no? Quizá en las parroquias podrían existir esos grupos, grupos para matrimonios, grupos para familias, hay retiros matrimoniales, hay charlas. Creo que es importante también esa formación, ese dedicarnos un tiempito para cultivar nuestra relación, para ayudarnos a crecer, porque eso es el matrimonio, ¿no? Crecer en santidad. Yo le ayudo a mi esposo y mi esposo me ayuda a mí. Y hoy que es 31 de octubre, un día tan especial, ¿no? El día de San Juan Bosco, hoy estamos celebrando y recordando a ese maravilloso santo que se dedicó a la juventud de manera especial, ¿no? Él nos decía algo que yo sí quiero citar en este día: la Eucaristía y la Virgen María son las dos columnas que han de sostener nuestras vidas. Entonces, recordar eso a nuestros oyentes, ¿no? Tenemos esa ayuda inmensa del cielo, no estamos solos. Y qué mejor que una madre para que ayude a sus hijos, y qué mejor que el mismo Cristo dándose en cuerpo, sangre, alma y divinidad a través de la Eucaristía. Entonces, recordemos hoy, 31 de enero, este maravilloso regalo que tenemos del cielo. Hace rato me equivoqué, creo que dije 31 de octubre, es 31 de enero, ¿no? 31 de enero, la fiesta de este patrono de la juventud. Así es, y bueno, ya para cerrar, yo tengo una pregunta, ¿no? Creo que es sencilla pero profunda, porque justamente con frecuencia es a veces la mujer quien, claro, empieza a tomar más conciencia justamente por esa afinidad espiritual que el Señor le ha regalado en su naturaleza, es quien se va acercando un poco más al Señor o ya ha ido viendo estos problemas, pero con mucha frecuencia es a veces del esposo el que no quiere, como decimos, saber nada ni de la iglesia, ni de cambiar, ni demás, justamente como les pasó a ustedes, ¿no? Presente, diría. Sí, sí, justamente ahora la pregunta sería entonces, ¿qué hacer para estas mujeres que tal vez, Adriana, de su experiencia, qué podría recomendarles, ¿no? Que tal vez se han dado cuenta, tal vez están escuchando este programa y dicen, bueno, sí, yo creo que hay que cambiar, hay que mejorar, pero el esposo está muy reacio a todos estos temas. ¿Qué le recomendaría usted a todas estas mujeres que les escuchan? Bueno, pues en mi experiencia, ¿no? Doblar rodillas y clamar al Señor, dejar de insistir al esposo, pero insistirle a Dios, ¿sí? Eso es lo que yo hacía. Y también apoyarse, apoyarse de nuestros hermanos, no tener miedo de pedir oración. Eso también es muy importante, apoyarse de las comunidades, decir, bueno, mi esposo necesita oración, oren por por mi esposo con nombre y apellido, y ustedes no saben a qué persona va a llegar ese mensaje, y pueden estar orando por nosotros desde el otro lado del mundo. Eso a nosotros nos ha funcionado, y pues eso les recomendamos a todas las mujeres, no dejen de insistir a sus esposos, insístanle a Dios. Así es, y tenemos aquí un mensaje muy importante. Buenas tardes, hermanos, les saluda el padre Fausto Crespo de acá de la diócesis de Machala, en la parroquia San Vicente Ferrer del Cambio. Para aquellos esposos que viven juntos y aún no se han casado, vamos a tener matrimonios colectivos para el 14 de febrero. Pueden inscribirse y contactarse conmigo en mis redes sociales. Las inscripciones para la charla online iniciamos el martes 3 de febrero 7 p.m. Mil bendiciones. Nunca es tarde para el sí verdadero del Señor, del cordón de tres unidos siempre fuerte. Amén, bendiciones a todos. Entonces, qué maravilloso, aquí tenemos una respuesta, yo diría, del cielo para todos aquellos matrimonios. Recordemos que aún no se han casado, pues tienen esta gran oportunidad. Si tal vez están allí pensando, si tal vez después de este programa pues el Señor tocó su corazón y ven esta necesidad que es imprescindible, como hoy hemos hablado, para poder llevar la vida matrimonial, contraer ese sacramento tan maravilloso como es el matrimonio. Así es, queridos hermanos, Dios les pague por su tiempo a Radio María, que Dios les pague con todo su trabajo que hacen en bien de las familias. Ahora, para despedirnos queríamos invitarles, nosotros como Pastoral Familiar de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, estamos organizando un segundo encuentro y renovación de votos matrimoniales para del 4 al 7 de febrero. Va a haber del 4 al 6 charlas, y el día 7, el sábado, vamos a hacer la renovación de votos matrimoniales. Entonces, inscripciones en la parroquia, en la casa parroquial, en la secretaría, pueden acercarse y les esperamos a todos. Vengan, que vamos a estar con unos bonitos temas ahí para compartir en la parroquia. También
En la parroquia Nuestra Señora de Fátima tenemos ayudas, muchas ayudas que el Padre ha creado, ¿no? En esto lo hemos llamado el Centro Integral Fátima, que consta de ayuda, medicina integral, asesoría nutricional, odontología, psicología clínica, terapia de masajes, consultorio jurídico y aula pedagógica. Todo en nuestra parroquia. Entonces, invitados todos los hermanos que estén necesitando de cualquiera de estas atenciones, en la calle Cristóbal Colón y Avenida Loja, ahí estamos nosotros. La atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche, entonces pueden ir a consultar por cada profesional y ellos les dirán su disponibilidad para atención. Eso se llama el Centro Integral Fátima, creado por nuestro nuevo párroco que está promoviendo estas ayudas para toda la comunidad. Y a los futuros novios también ya estaremos aquí por Radio María informando nuestras próximas fechas para el cursillo. Recuérdense que es una semana de formación y les garantizamos que van a aprender mucho. Muchos adultos, matrimonios adultos, los padrinos, los papás de los novios nos han dicho, oigan, esto no nos enseñaron. Si nos hubieran enseñado, nos hubiéramos ahorrado algunos dolores. Entonces, miren, es un espacio que hemos creado junto con nuestro párroco para que los novios se formen y puedan llegar al sacramento del matrimonio bien preparados, sabiendo que Dios siempre está ahí para auxiliarnos, siempre está ahí para socorrernos. Así es, y tal vez lo más importante es justamente recalcar eso, que el amor verdadero es posible de la mano de Dios. Y más bien gracias Adriana, gracias Cristian por habernos acompañado. Dios permita que sea una de muchas ocasiones, ¿no? Siempre bienvenidos, en verdad, porque esto es algo muy, muy necesario en este momento para tantas familias. Y si Dios lo permite, con ustedes estaremos el próximo sábado. Buenos días.